Bueno, yo les voy a hablar del defecto óseo de inestabilidad recurrente del hombro. La inestabilidad recurrente se ha propuesto que luego de la reparación quirúrgica estaba causado por un déficit óseo, tanto en la glena como en la cabeza del húmero. La presencia de este déficit es crítico para la elección de la técnica quirúrgica. En la radiografía anteroposterior, Gerber decía que en el hombro aparece, en el reborde anterior de la glena aparece una línea esclerótica. Esta línea esclerótica puede estar ausente en el extremo inferior del reborde glenoideo en déficit del reborde anterior. Esta ausencia se lo llamó pérdida de la línea esclerótica glenoidea. Tai y Burkhardt recomendaban para evaluación del déficit óseo una tomografía con reconstrucción 3D evaluando el índice glenoideo. El índice glenoideo es la relación del ancho de la glena lesionada sobre el ancho de la glena sana y se calcula con la siguiente fórmula. Un índice glenoideo menor o igual a 0.75 es predictivo de un tratamiento abierto de la target y un índice mayor a 0.75 predictivo de un tratamiento artroscópico. Burkhardt y De Beer evaluaron factores específicos que contribuyen a la recurrencia y la inestabilidad en atletas de contacto y encontraron un déficit óseo significativo tanto del lado humeral como del lado glenoideo. Del lado humeral ellos consideran un déficit óseo significativo siempre y cuando se producía un enganche con el reborde anterior de la glena, y decían que ese enganche se producía siempre y cuando la lesión de Hill-Sap se encontraba paralelo al reborde anterior de la glena en una posición funcional de abducción y rotación externa, mientras que ese enganche no se producía siempre y cuando la lesión de Hill-Sap encontraban perpendicular al reborde anterior de la glena en una posición funcional de abducción y rotación externa. Del lado glenoideo ellos consideraban un déficit óseo significativo cuando se alteraba la forma normal de la glena, que consideraban una forma de pera, como muestra en la figura A. Esa configuración normal se alteraba por una fractura abducción, como muestra en la figura B, y una fractura impactación, como muestra en la figura C, dando una configuración de pera invertida. Ellos decían que esta configuración de pera invertida generaba un déficit óseo del 25% y que ellos consideraban un déficit óseo significativo, por lo tanto recomendaban juntamente con Bigliani un criterio para la transferencia de la coracoides. Ellos concluyeron con este estudio que los pacientes con un déficit óseo significativo presentaban un índice de recurrencia del 67%. Pascual evaluó evaluando un índice de score de severidad de inestabilidad, teniendo en cuenta algunos factores pronósticos como edad al momento de la cirugía. Si era menor a 20 años lo sumaban 2 puntos, si el nivel de competencia de deporte era competitivo 2 puntos, si el tipo de deporte era contacto 1 punto, si era el hombre hiperlaxo 1 punto, si se encontraba una lesión de Hill-Sap en una radiografía abducción y rotación externa 2 puntos, y si hay una disminución de la esclerosis de la glena en una radiografía anteroposterior 2 puntos. En total sumaban 10 puntos. Decían que si el score encontraban un score mayor a 6 puntos, encontraban un 70% de probabilidad de falla en el tratamiento artroscópico, y por lo tanto ellos sugirieron una cirugía Bristol-Myers. Luego apareció Itoy con un nuevo concepto que decía que la zona de contacto entre la glena y la cabeza humeral, ellos lo definían como glenoid tract. El glenoid tract, el ancho de la glenoid tract correspondía a un 84% del ancho de la glena. Entonces, con este concepto se decía que se puede evaluar el riesgo del enganche de la lesión de Hill-Sap con el borde anterior de la glena, con o sin defecto del mismo. Y decían que del lado que la lesión de Hill-Sap podía ser con enganche o sin enganche, teniendo en cuenta, como muestra en la figura A, si el margen medial de la lesión de Hill-Sap se encontraba dentro de la pista de la glena. Decían que no había ninguna probabilidad que sobrepase el reborde de la glena y que ocurra el enganche.
y, como muestra en la figura B, si el margen medial de la lesión de Hill-Sachs estaba fuera de la pista, existía un riesgo que la cabeza humeral sobrepase el reborde de la grena y produciera un enganche. Entonces, lo más importante de este concepto es que el enganche o no con el borde anterior de la grena no depende de la longitud o la profundidad de la lesión de Hill-Sachs y sí de su ubicación. Del lado de la glena, ya que el ancho de la glenoid tract estaba determinado por el ancho de la glena misma. Y si existiera un defecto del reborde anterior de la glena, el ancho de la glenoid tract estaría disminuida, como muestra la figura B, por lo tanto causaría un enganche de la lesión de Hill-Sachs. Más tarde apareció Giovanni Giacomo y Toye Burkhardt con el nuevo concepto de interacciones óseas y que lo denominaban lesiones bipolares, y decían que la interacción geométrica de la lesión bipolar puede ser sutil, sin embargo es fundamental entender la patología, la importancia de esta interacción y el desarrollo de criterios lógicos para su tratamiento quirúrgico. Y decían que no existían guías claras para las lesiones bipolares de la glena y el húmero. Por lo tanto, ellos decían que la pista L9 puede ser evaluada por tomografía 3D, donde se sabe el ancho de la pista, y traspolando a la zona de la lesión de Hill-Sachs. Por lo tanto, decían, si la lesión de Hill-Sachs era menor a la pista de la glenoid tract, consideraban que esa lesión estaba en pista o on track. Y si la lesión de Hill-Sachs era mayor a la glenoid tract, a la pista, consideraban que esa lesión de Hill-Sachs estaba fuera de pista o off track. Entonces, agruparon las interacciones óseas en 4 grupos y recomendaban para cada grupo un tratamiento. Para el grupo 1, un defecto de la glena si era menor a 25%, una lesión de Hill-Sachs en pista o on track, ellos recomendaban la reparación de banca artroscópica. Para el grupo 2, una lesión de glena menor a 25%, una lesión de Hill-Sachs fuera de pista off track, ellos recomendaban la reparación de banca artroscópica y reemplizage. Para el grupo 3, un defecto de la glena mayor o igual a 25%, una lesión de Hill-Sachs en pista on track, ellos recomendaban un procedimiento Latarjet. Para el grupo 4, un defecto mayor o igual a 25%, una lesión de Hill-Sachs fuera de pista off-track, recomendaban un procedimiento Latarjet con o sin tratamiento del lado de la cabeza humeral, ya sea injerto óseo o reemplizage. Nos preguntaban por qué todos recomiendan el procedimiento Latarjet y encontramos esta respuesta, porque utiliza un autoinjerto de la coracoides, porque el tendón conjunto provee la irrigación a la coracoide y hace con esto un injerto vascularizado, porque el tendón conjunto actúa generando un efecto de sling cuando el hombro toma la posición de abducción y rotación externa, porque alarga el arco de la glena y evita el enganche de la cabeza humeral lesionada, y porque tiene un índice bajo de recurrencia de 0 al 7%. Van un poco el efecto biomecánico de la cirugía lateral jet versus un injerto de cresta ósea. Samtov, en una publicación en American Journal of Sport Medicine 2009, realizó esta comparación bajo 4 condiciones. Uno, la capsulotomía anteroinferior, se generó un déficit óseo anteroinferior del 25%, el trasplante de injerto óseo de cresta y el trasplante de injerto óseo de la coracoides. Y encontró como resultado que la traslación anterior en una posición de abducción de 60 grados, en rotación interna, en rotación neutra y en rotación externa, que el procedimiento de Latarjet tenía menor traslación anterior, menor a 5% en comparación con el injerto de cresta, que en todas las posiciones tenía mayor a 5%. Y concluyeron que este efecto de mayor estabilidad para el procedimiento de Latarjet puede ser debido al efecto de sling del tendón conjunto y que la duplicación de la cápsula por el ligamento coracoacumial también puede ser la segunda razón de la ventaja biomecánica del procedimiento Latarjet. Giovanni Giacomo evaluó la osteólisis del injerto de la coracoide en una publicación de la Journal Short Elbow Surgery de 2011 y decían que la resorción ósea está bien estudiada y que se produce alrededor de los 3 a 8 meses, que en la progresión del injerto de la coracoide es bien conocida la fibrosis de la unión y la osteólisis y que esto podría ser la causa de la falla del procedimiento de Latarjet, documentada como luxación recurrente, sutil inestabilidad, dolor y rigidez. Por lo tanto, realizaron
dividió el injerto de la coracoides en 8 partes, 2 partes superficial y profunda, como muestra la figura, que a su vez la parte superficial, la porción superficial y profunda, lo dividió en superior con respecto a otro niño superior e inferior con respecto a otro niño inferior, y que a su vez la parte superior lo dividió en medial con respecto al borde medial de la escápula y lateral con respecto al borde lateral de la escápula. Entonces, el método utilizado es una tomografía con reconstrucción a 3D que se realizó el tercer día del postoperatorio para hablar del injerto, y luego una segunda medición con tomografía 3D fue hecha una media de 17.5 más menos 6.7 meses luego del procedimiento de la taller. El área de las 8 partes de la coracoide fue medido y se comparó con las mediciones previas hechas el tercer día del procedimiento. Se consideró que las 8 partes estaban relacionadas entre ellas y que de esta manera cada paciente fue definida por 8 variables relacionadas representada en porcentaje de resolución del 0 a 100%, y encontraron como resultado que la porción que sufría mayor resorción ósea era la porción proximal superior lateral, y que la porción que sufría menor resorción ósea era la porción distal profunda lateral y la porción distal profunda medial. Por lo tanto, este estudio revela que la región de la coracoide más expuesta a la osteólisis es la zona superficial y proximal. También podemos afirmar que la región del injerto que tiene menos osteólisis es la región distal, especialmente la profunda, y que presenta la mejor consolidación ósea. Observaron también que el 59.5% de toda la coracoide fue sometido a osteólisis. Por lo tanto, ellos postulan que los resultados de la osteólisis proximal y superficial y la consolidación distal y profunda se deben a 2 factores. Una de ellas es la biológica, debido a una mejor irrigación desde la superficie de la glena por la región profunda del injerto, debido a que existe un contacto entre las esponjosas, una mejor irrigación por parte del tendón conjunto, la parte distal de la coracoides, y un efecto biomecánico que se da un mejor contacto del injerto y el lecho en la región lateral de la glena, como por la forma del cuello de la glena, como se puede ver en la imagen, y otro efecto mecánico es mejor mecanotraducción del consolidado en su sitio, que es el mecanismo por el cual las señales mecánicas mueven la consolidación esa, y eso se observaba en la parte inferior por las fuerzas que generan el movimiento, el tendón conjunto, y en la parte lateral por las fuerzas y cizallamiento por la cabeza humeral, el injerto de la coracoides. Por lo tanto, concluimos que está muy bien estudiada la interacción del efecto óseo entre la cabeza y la glena, y que esto nos permite hacer una buena elección de la técnica quirúrgica a emplear y así tener mejores resultados. Y para el procedimiento de la taller, tener en cuenta el efecto de mecánico y biológico que contribuye a la buena consolidación del injerto. Muchas gracias.